Audiotexto titulado Propuestas políticas, económicas y sociales en las 3 últimas décadas, como parte de un subtítulo de nombre Sociología Política de Colombia. Ese subtítulo hace parte de un compilatorio de temáticas tratadas por el filósofo colombiano Estanislao Zuleta. El texto compilatorio de los documentos de Estanislao Zuleta se titula Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos. Voy a hacer la referencia sobre el texto. Ese texto fue producido por Hombre Nuevo Editores y la Fundación Estanislao Zuleta en el año 2003. Entonces, vuelvo. El título es Propuestas económicas, políticas y sociales en las últimas 3 décadas. Subtítulo: Los partidos y el Frente Nacional. Las instituciones del Frente Nacional fueron adoptadas como medidas de emergencia para salir de una crisis en la que se había perdido la legalidad constitucional y la legitimidad política del Estado. Se trataba también de consolidar e imponer la convivencia de los partidos tradicionales, cuya disputa por el poder había degenerado en una confrontación violenta que costó un poco más de 200.000 muertos en la década anterior. Por estas razones, se apeló a procedimientos políticos que no contemplaba la Constitución, como el plebiscito de 1957, y se introdujeron por un largo periodo normas curiosamente artificiales que diferían por completo de los criterios y principios clásicos de la democracia, como la paridad política en las corporaciones y los cargos públicos y la alternación presidencial. Medidas de urgencia y provisionales sin duda, pero de tal duración y de tales características que no podían dejar de trastornar por completo el carácter y las funciones de los partidos políticos y de abrir una brecha insondable entre el Estado y la sociedad civil. Es necesario que nos demoremos un momento en la consideración de estos efectos directos del Frente Nacional, porque constituyeron el marco político dentro del cual se elaboraron, se adoptaron o se negaron, se minimizaron o desnaturalizaron, o finalmente se hundieron o se llevaron a cabo las propuestas políticas, económicas y sociales de las que vamos a ocuparnos. El gobierno compartido y la composición paritaria de las corporaciones quitaban de repente y por un largo periodo a los partidos tradicionales su función natural de canalizar y generar las opiniones de la sociedad, de coordinar los diferentes intereses de capas y clases sociales y de expresarlos en programas de gobierno, de presentarse como alternativas al poder existente. A pesar de que las viejas diferencias ideológicas de los dos partidos, es decir, centralismo y federalismo, libre cambio y proteccionismo, actitud ante la religión, se habían desdibujado, su confrontación seguía constituyendo el acicate principal de los debates electorales. Al no poder presentar programas diferentes, ni defender nuevos rumbos de acción política y económica, ni siquiera una diferenciación demagógica o crítica del gobierno anterior en el que ambos habían participado, la lucha quedaba reducida casi por completo a las fracciones de los partidos que no tenían la más mínima identidad ideológica y que solo podían solicitar el voto de los ciudadanos a cambio de ventajas directas como empleos, auxilios parlamentarios, la intermediación de sus influencias para conseguir servicios e inversiones del Estado. En los primeros años del Frente Nacional se hizo sentir el carácter restrictivo de la famosa condición según la cual se precisaba de una mayoría de por lo menos las 2/3 partes para promulgar reformas constitucionales y algunas leyes. Como dice Gabriel Silva, comillas, alcanzar semejante nivel de acuerdo en unas corporaciones donde estaba representada toda una gama de intereses políticos era prácticamente imposible sin entrar en un lento proceso de transacciones en que la idea original quedaba desvirtuada por completo o se le oponía tal cantidad de considerandos que hacían imposible su aplicación práctica. En muchos de los casos el Congreso solo producía leyes inocuas, puesto que una minoría de 1/3 podía paralizar toda iniciativa. Fin de las comillas. Las circunstancias eran graves y las instituciones rígidas. No se podía convocar al constituyente primario porque el plebiscito de 1957 había prohibido los plebiscitos, en una curiosa figura de suicidio institucional. En estas condiciones era inevitable que se desarrollara una extensa política experta en organizar clientelas electorales y negociar apoyos, con tanta mayor razón tratándose de movimientos tácticos y de componenda.
Los partidos políticos no estaban vinculados a sus electores por una ideología coherente ni por una representación de intereses de capas sociales, gremios o clases. Este fenómeno de disolución de los partidos como canalizadores legales de los diversos conflictos y tendencias de la sociedad civil fue el más grave acto de despolitización resultado del Frente Nacional. Esta es un segundo subtítulo, los grandes problemas. En ese marco político era necesario afrontar y resolver situaciones conflictivas y problemas urgentes derivados en parte de las tendencias generales del desarrollo latinoamericano, agravados a veces de manera inaudita por la desinstitucionalidad y la violencia característica de la última década. El problema número uno, que no se podía soslayar de manera alguna, era el desalojo violento y la migración caótica de los campesinos a las ciudades. Esta tendencia general del desarrollo capitalista no solo se había incrementado cuantitativamente, sino que había adquirido características trágicas y traumáticas para la población desplazada, porque no fue impulsada por la decadencia progresiva de la agricultura tradicional y la demanda de trabajo en el sector urbano, sino por la agresión directa al campesinado en una confusa guerra a la vez política y económica, en la que participaron políticos y gamonales, terratenientes y detractores de las Fuerzas Armadas, con el beneplácito o la indiferencia del Estado, enfrentados a guerrillas campesinas de variada índole y propósitos. Cuando el gran acuerdo político le quitó al conflicto el pretexto partidista, quedaron los grupos bandoleros que seguían combatiendo por venganza, por resentimiento o por simple profesionalización de la violencia. Había muchas razones para emprender una reforma agraria, ya que esta era un medio de pacificación y el tratamiento más adecuado para los guerrilleros que aceptaron la paz. Para muchos de estos, como para los llamados entonces, comillas, exiliados de la violencia, fin de las comillas, un reparto de tierra significaba apenas una reparación por lo que se les había arrebatado. Era, además, un intento de frenar la migración hacia las ciudades. Esta era sin duda la razón principal que se tuvo en cuenta al elaborar el proyecto de reforma agraria durante la administración de Alberto Lleras. En su ponencia al Congreso, Carlos Lleras dijo el 13 de abril de 1961, comillas, en nuestro concepto, lo que verosímilmente presenciará el país en los próximos años no va a ser una demanda urbana de brazos para industrias y servicios útiles superior a la oferta, sino por el contrario un exceso de esta última sobremanera difícil de absorber. En estas condiciones, lo que atienda a vincular a la tierra a la población campesina puede considerarse como social y económicamente útil, aun en el caso de que en algunos sectores rurales tuviera que prolongarse una economía de simple subsistencia, comillas, fin de las comillas. Es de observar que en esta argumentación se pone el acento en que no es necesario que el proyecto produzca efectos de desarrollo económico o un incremento importante en la producción de bienes agrarios para que estuviera plenamente justificado. Se sabía muy bien que la satisfacción de la nueva demanda en las ciudades, la sustitución de importaciones y la generación de excedentes exportables correría básicamente por cuenta de la agricultura tecnificada, como ya venía sucediendo. Se trataba ante todo de frenar el traslado de la población hacia las ciudades y de evitar en estas una acumulación incontrolable de desempleo y carencia de viviendas y servicios. A esto se agrega la necesidad de dar una respuesta política y reformista al impacto creado por la Revolución cubana. Por esta misma razón los Estados Unidos, que pocos años antes se habían opuesto a veces brutalmente, como en el caso de Guatemala, a intentos similares, proclamaban ahora su determinación de apoyar la distribución de tierras en Latinoamérica. Esta política, como la de la elaboración de planes de desarrollo, figuraba entre las condiciones para acceder a los créditos blandos de la Alianza para el Progreso. Tanto Alberto Lleras en su famoso discurso de Pereira como los dirigentes norteamericanos estaban de acuerdo en considerar la explosión demográfica como la amenaza más grande para el mundo en general y para los países subdesarrollados en particular. También se argumentaba, desde luego, señalando la injusta distribución de la tierra y su racional empleo en nuestro país, en el cual se dedicaban las laderas a una agricultura ineficiente que generaba erosión y agotaba rápidamente el suelo, mientras las grandes planicies estaban ocupadas por una ganadería extensiva. Entonces, es decir, desde el comienzo mismo, se hizo evidente la significación social y económica de las instituciones políticas del Frente Nacional. No era posible, en efecto, concebir un programa efectivo de redistribución de tierras que no afectara los intereses de los latifundistas, y en caso de que los afectara, no era posible conseguir para él el apoyo de las 2/3 partes de un Congreso en que estos intereses estaban ampliamente representados. Por lo tanto, la reforma,
la que podría haber sido eficaz, se combatió con argumentos desdeñables pero con poderes decisorios. Se esgrimió el sagrado derecho de propiedad. Se dijo, a veces se repite todavía hoy, que siendo el Estado el principal latifundista no había razón alguna para expropiar, ya que sobraban baldíos para repartir tanta tierra como se quisiese a la población campesina y aún a la urbana excedentaria. Los gestores iniciales de la reforma agraria, Carlos Lleras en primer lugar, contestaban a esto con toda franqueza. Desde hacía muchos años las colonizaciones se habían convertido en verdaderas fábricas de latifundios. Los campesinos abrían selvas alejadas de los mercados, las vías de comunicación, los servicios y la presencia misma del Estado. Después de unas pocas cosechas, necesariamente de autoabastecimiento, se veían obligados a vender las mejoras a comerciantes ricos y terratenientes ganaderos, y el proceso continuaba selva adentro, destructor y empobrecedor. Si se esperaba que la reforma tuviera efectos reales, económicos, demográficos y de orden público, tenía que llevarse a cabo en el interior de la frontera agrícola, por medio de una redistribución de las tierras peor explotadas y una concentración de minifundios para generar unidades productivas económicamente viables y donde pudieran llevarse sin grandes inversiones los servicios de educación, salud y asistencia técnica y económica. Solo así se podría mejorar la capacidad de compra de la población campesina, ampliando el mercado interno para los bienes industriales y al mismo tiempo incrementando la oferta de alimentos. Para que una propuesta de este tipo, cuya justificación era en parte de carácter social y político, tuviera efectos reales a escala nacional, era necesario llevarlo a cabo con decisión y rapidez y, sobre todo, no se podían derrochar en la adquisición de las tierras mal explotadas los escasos recursos con que contaba el Estado para mejorar y extender las vías, para aportar crédito, asistencia técnica y condiciones de mercado, sin todo lo cual solo se podría multiplicar la economía familiar ineficiente, condenada de antemano al fracaso. Como vimos, las restricciones políticas propias del Frente Nacional eran un obstáculo insalvable para llevar adelante un proyecto así. Cuando finalmente se aprobó la Ley 135 de 1961, había sido objeto de tantas comisiones y componendas que en la práctica ya no podía perjudicar ni beneficiar a nadie. Los primeros beneficiarios, los del proyecto Tolima I, huyeron de sus parcelas ante la imposibilidad de pagar su deuda con el INCORA. Los pocos y audaces intentos de última hora para salvar la reforma, como el decreto reglamentario que limitaba el valor de las tierras a un porcentaje determinado por encima del avalúo catastral, que impulsó el ministro de Agricultura, don Hernán Toro Agudelo, produjeron tal indignación en los círculos, comillas, bien pensantes, comillas, del Congreso, que enseguida se cayeron tanto el decreto como el ministro. Muy poco tiempo después de iniciados los trabajos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, se hizo evidente que no se podía reformar la tenencia de la tierra, pero en cambio sí se podía reformar la política del INCORA. Este dedicó lo fundamental de sus recursos al crédito supervisado, a la titulación de baldíos y ayuda a colonizaciones y solo una mínima parte a la redistribución de tierras propiamente dicha. Una propuesta de intervención estatal en la producción agropecuaria completamente diferente de la reforma agraria, tanto en sus fines como en sus medios, se había presentado poco antes al Congreso de la República. Inspirada en las ideas y en los estudios del notable economista Lauchlin Currie, fue rechazada casi sin discusión, pero vale la pena considerarla a grandes rasgos porque significaba una alternativa de intervencionismo económico que no implicaba, al menos directamente, una transformación en la estructura de la propiedad rural, impulsaba los sectores más productivos de la actividad agropecuaria, estaba articulada con una política de desarrollo acelerado del sector urbano y se basaba en una concepción del crecimiento económico inducido que tuvo y sigue teniendo una influencia extraordinaria en las políticas económicas de nuestro país. Este breve episodio es también una muestra de la impotencia del gobierno y la debilidad del Estado frente a los grupos de presión en esos primeros años del Frente Nacional, en los que tan urgentes medidas se hicieron necesarias según el diagnóstico de sus propios líderes y no se pudieron tomar. Con la propuesta de Currie se trataba, en pocas palabras, de castigar con un impuesto creciente a las mejores tierras mal aprovechadas o inexplotadas. Después de clasificarlas en tierras de tipo A, B y C, según la calidad de los suelos, la proximidad a los mercados y demás factores que determinan la productividad, se fijarían tasas fiscales inversamente proporcionales a su grado de explotación, que irían ascendiendo a lo largo de los años. Con esta medida se podían conseguir los siguientes resultados. Los propietarios de tierras subexplotadas se verían obligados a la larga a cultivarlas con eficiencia o a venderlas, con lo cual la agricultura tecnificada y la ganadería intensiva se desarrollarían más rápidamente. Por otra parte, el valor de la tierra descendería,
haciéndola más accesible a los empresarios capitalistas. En tercer lugar, la tierra dejaría de ser una alcancía del capital, ya que ahora nadie tendría aliciente para invertir en ella en espera de valorización. Poco después, el Dr. Curry formuló un plan denominado Operación Colombia, que iba a contrapelo de los propósitos iniciales de la política frente nacionalista, puesto que en lugar de frenar la concentración urbana procuraba acelerarla por medio de una inversión masiva en la construcción de viviendas, de la que esperaba un rápido incremento del desarrollo económico general a causa del efecto multiplicador que tienen estas inversiones sobre la demanda de múltiples insumos de origen nacional, sobre la demanda de trabajo no calificado y diversamente calificado y, en consecuencia, sobre la demanda de productos agrícolas. Una medida de este tipo hacía más urgente aún la reforma de la tenencia y el empleo de la tierra urbana, cuya necesidad era reconocida casi por todo el mundo, independientemente de que se fuera a acoger o a rechazar la iniciativa del Dr. Curry. Una manifestación muy característica de la crisis del Estado colombiano se puede ver en el hecho de que la necesidad de una reforma urbana, cualquiera que fuera el nombre que se le diera, era tan ampliamente reconocida que entre 1960 y 1986 se presentaron decenas de proyectos en ese sentido, a veces 5 al mismo tiempo, unos más tímidos, otros de mayor alcance social, pero ninguno fue aprobado, con excepción del proyecto casi completamente inocuo del doctor Mariano Ospina Hernández, que se convirtió en la Ley 61 de 1978. Pero fue demandado a los pocos meses y declarado inexequible en su mayor parte por la Corte Suprema de Justicia. Vamos ahora a otro subtítulo, denominado La crisis del Estado. Las dificultades del Estado para intervenir en el curso de los procesos económicos y sociales en una u otra dirección no se debían solo a las exigencias de paridad o de las 2/3 partes, sino antes y después del establecimiento de estas condiciones transitorias, al carácter anacrónico de las instituciones políticas, no solo para adelantar grandes reformas, sino también para llevar a cabo la política económica corriente según las necesidades y las coyunturas que se iban presentando, para tomar toda clase de medidas inevitables, urgentes o visiblemente provechosas en los más diversos campos. Esta situación era conocida, por no decir inocultable. En diciembre de 1965, Alberto Lleras la formuló así, comillas: el equilibrio del poder y el reparto de funciones hecho en 1886 se ha venido preservando celosamente en todas las enmiendas posteriores a la Carta. Pero desde hace 35 años, es decir, desde cuando se iniciaba la auténtica vida moderna de Colombia, todo lo que tiene importancia para los ciudadanos en las normas fundamentales y desde luego en materias económicas y sociales, casi sin excepción ha sido el producto de facultades extraordinarias otorgadas por el órgano legislativo al Ejecutivo o de decretos de estado de sitio. Este solo hecho indiscutible acusa una falla gravísima de la norma constitucional, porque la vida y la historia no suelen ser siempre anormales y extravagantes. La interpretación única de este ya larguísimo episodio es la de que la distribución de las funciones entre las ramas del poder es arcaica y que hay que hacer una nueva. Un país que solo puede conducirse con medidas de excepción y en estado de sitio no es necesariamente un país inmanejable, sino la víctima de una constitución obsoleta. Fin de las comillas en que se citaron a Alberto Lleras. Continúo con el texto de Estanislao Zuleta. Es evidente que la circunstancia aquí descrita se prolonga hasta hoy. Durante los últimos 30 años hemos vivido bajo el imperio de una constitución que no funciona y al mismo tiempo en una permanente alteración del orden público, que no se agudiza nunca hasta una seria confrontación que amenace militarmente la continuidad del poder, ni desciende hasta lograr una paz estable. A veces este último fenómeno, mucho más viable y escandaloso, tiende a ocultar el primero, o en todo caso, lo hace aparecer como secundario y derivado. Son dos problemas distintos, no independientes ciertamente, pero no reductibles uno a otro ni explicables en términos de causa y efecto, independientemente de cuál de los dos siquiera se quiera situar en el primer término. Muchas consideraciones hacían pensar, pues, que la reforma de las instituciones políticas sería un acto sencillo y urgente. El hecho de que su carácter anacrónico resultara inocultable y hubiera sido proclamado por los jefes de los partidos mayoritarios. El hecho de que existiera un acuerdo permanente entre estos. La situación de cada una de las ramas del poder. La ineficacia, la lentitud, descoordinación e inmoralidad de la administración pública. La inoperancia del Congreso.
la crisis de la justicia. No obstante, eso no ocurrió como era de esperarse. La reforma del 68 no afectaba los intereses de ninguno de los sectores económicos que estaban representados de manera indirecta pero desproporcionalmente grande en el Congreso a través de los dos partidos tradicionales como son los terratenientes urbanos y rurales, los industriales, comerciantes y capitalistas financieros. ¿Quiénes eran entonces los adversarios de la reforma? La oposición política propiamente dicha, el Movimiento Revolucionario Liberal MRL y la Alianza Nacional Popular ANAPO. Resultaba impresentable que después de haber combatido ardorosamente las instituciones del Frente Nacional salieran ahora defendiendo lo peor de ellas, el requisito de las 2/3 partes. Esto significaba claramente que no estaban defendiendo una ampliación de la democracia sino el poder de obstrucción de las minorías. En realidad, el MRL apoyó la reforma y fue esta una de las principales razones de su posterior reincorporación al Partido Liberal. La ANAPO podía ciertamente hacer cualquier cosa, pero era una agrupación muy pequeña. El albarismo podía oponerse por razones tácticas, pero no de principio. Aunque la coalición gobernante acababa de salir fortalecida de las elecciones de 1968, aunque el proyecto no chocaba con grandes intereses económicos, ni se contraponía a la posición política explícita de ninguno de los grupos importantes representados en el Congreso, estuvo a punto de hundirse y el presidente presentó su renuncia ante el Senado como medida extrema para salvar la reforma. La aprobación de esta era puesta de hecho en la carta de renuncia como condición para continuar en el cargo. Comillas. Yo tendría derecho a entender que la no aceptación de esta renuncia conllevaría la voluntad mayoritaria de aprobar los dos proyectos de acto legislativo pendientes en la primera vuelta y de darles luego pronta aprobación en la segunda. Fin de las comillas. Puntos suspensivos más adelante en el mismo texto citado por Estanislao Zuleta inician comillas, es decir, no tendría en efecto sentido que se pretendiera imponérseme la obligación de continuar como jefe del gobierno y cabeza de una coalición política, derrotando al mismo tiempo los programas que ese gobierno y esa coalición han sustentado. Fin de las comillas. La reforma se aprobó y consistía fundamentalmente, como se sabe, en una redistribución de las funciones y competencias del legislativo y del ejecutivo de manera que este último tuviera gran autonomía en el ámbito económico y en el manejo fiscal y cambiario. Se buscaba fortalecer el gobierno central, permitiéndole crear un gran número de institutos descentralizados que permitieran programar y tecnificar la creciente intervención del Estado en todos los campos de la vida social. No consideraremos estos aspectos por ahora. Lo que nos interesa en el episodio que acabamos de narrar es que manifiestan de una manera muy clara lo que había ocurrido en esos 10 primeros años del Frente Nacional y lo que ocurriría después en la política colombiana. No era la primera ni sería la última vez que el Ejecutivo se veía en dificultades o en la imposibilidad de sacar adelante un programa, como ha ocurrido con frecuencia. A pesar de contar con una gran mayoría de parlamentarios que había apoyado ese mismo programa en la campaña electoral. Lo revelador del caso que consideramos es que no se trataba de un viraje que pudiera desatar oposiciones o de chocar con principios ideológicos como ocurrió con la reforma de López Pumarejo de 1936. Ahora la autoridad de los jefes de los partidos y sus fracciones no estaba en cuestión. Esto se reflejó claramente en el debate mismo. La inmensa mayoría de los congresistas se desinteresó por completo por las implicaciones que pudieran tener los cambios en la estructura del Estado en la vida económica y social del país. Y con pocas excepciones, los participantes concentraron su atención en los aspectos de la reforma que los afectaban directamente a ellos y no a sus representados, como eran los auxilios parlamentarios y el número de curules que correspondería a cada circunscripción. Que no defendían el poder legislativo como tal a raíz de una determinada concepción de la democracia, se vio muy claro en el hecho de que aceptaron gustosos el recorte de sus atribuciones a cambio de prebendas como los auxilios parlamentarios y la prolongación del periodo a 4 años que el gobierno les concedió. Ahora podían hacer menos, pero durarían mucho más en sus curules y serían más difíciles de cambiar, ya que los auxilios significaban, entre otras cosas, una ventaja sobre futuros competidores. La política es una especie curiosa de profesión liberal, con sus propios intereses de gremio y su propio escalafón, la famosa fila india. Sin duda, seguían vigentes los medios clásicos del ascenso político como sigue ocurriendo hoy. Los vínculos familiares, los poderes económicos tradicionales, el desempeño brillante y eficaz en el periodismo, en la oratoria de masas y parlamentaria. Medios de ascenso que correspondían a personalidades nítidamente diferenciadas, ideologías reconocibles y posiciones acordes con los intereses de varios grupos sociales que no siempre eran los de su propio origen.
Los políticos que habían ascendido por esos medios seguían teniendo desde luego gran importancia y muchas oportunidades, pero perdieron gran parte de su poder ante la irrupción de las nuevas políticas, de los expertos en la gestión electoral directa, cultivadores de clientelas que no necesitaban ser convencidos por métodos dialécticos, ni entusiasmados por habilidades oratorias, ni persuadidos de los beneficios de un programa para determinados sectores sociales. En las campañas presidenciales necesitaban ante todo hacer valer su fuerza local o regional, puesto que era esta la que les permitía reclamar en pago de sus servicios electorales la parte correspondiente de participación en los cargos públicos. López Michelsen, con ocasión de la campaña para la presidencia de 1982, expresa muy bien la incomodidad de corte clásico frente a sus propios seguidores del nuevo estilo. Comillas. La campaña se adelantó en medio de un gran desorden intelectual y casi, diría yo, de una gran indiferencia por los planteamientos del candidato. Las manifestaciones se caracterizaban por una inmensa algarabía en donde el principal interés era el de hacerse presente los distintos grupos locales y acallarse los unos a los otros. En Neiva tuve que suspender mi intervención en una plaza pública mientras explicaba por qué el departamento iba a convertirse en el primer centro petrolífero del país, y en Barranquilla me ocurrió otro tanto, cuando analizaba el alcance de la unificación de las tarifas de energía eléctrica y la perspectiva de la represa de Urrá. A los grupos liberales les interesaba más que todo ponerse en evidencia, y que el candidato planteara temas de interés público venía a ser en cierto modo indiferente. Fin de las comillas. Aquí se describe de manera muy nítida el hecho de que la política programática había caído en desuso y los gestores electorales solo querían mostrar su poder electoral para reclamar a partir de él la cuota de poder burocrático al que creían tener derecho. Se habían invertido los papeles. El candidato ya no se presentaba ante los manifestantes, sino que estos se presentaban ante el candidato. Y era bueno que éste no fuera a imaginarse que habían asistido por ser él quien era y por pensar lo que pensaba, sino porque habían sido llevados por los jefes locales, dueños de los votos. Los, comillas, caciques, como suele llamárselos, fin de las comillas, derivan de las características descritas una extraordinaria libertad de acción. Pueden pasar de las pugnas más enardecidas a la alianza sin que medie ninguna rectificación y sin tener que explicar nada a nadie. Pueden conceder su apoyo a un candidato y a otro de manera por completo independiente del contenido de sus programas. Pueden emplear los métodos más heterodoxos para conseguir su caudal electoral. Un excelente investigador de los problemas económicos y sociales de nuestras ciudades dice así, hablando de las urbanizaciones piratas entre comillas. Dos puntos, va en la cita que se hace al autor aquel. Comillas. El mecanismo es de alta rentabilidad, no solo desde el punto de vista económico. Algunos de los mayores capitales políticos de nuestro país han crecido y se mantienen a través de este medio, el cual pretende resolver el problema de la vivienda para grupos marginados a cambio de sus votos. El resultado es situarlos en posición de menesterosos de los servicios y facilidades urbanas a costa de la comunidad, de cuyas peticiones se convierte en vocero desde las corporaciones públicas, quien a la luz de la más elemental equidad debería ser perseguido como reo de empobrecimiento comunal y de deterioro de las empresas de servicio público. Fin de las comillas. Vuelvo al texto. Esta, comillas, casta, fin de las comillas, política, es en gran parte el efecto de la pérdida de identidad política que trajo consigo el Frente Nacional. No existían probablemente otros medios que los inventados por ellos para conseguir votos para unas elecciones cuyo resultado, es decir, la composición de los cuerpos colegiados y el presidente, estaba previsto y acordado de antemano. Pero fue también un nuevo e importantísimo factor de despolitización. Esta despolitización se manifiesta por una parte en la abstención electoral, que no era ciertamente indicadora de que una gran parte de la población estuviera contenta con su suerte, sino más bien de que la política como tal había caído en el descrédito, y por otra, en la forma misma de la participación electoral a cambio de ventajas inmediatas y no pocas veces de dinero. Otro nuevo subtítulo y el último también de este pequeño texto. Centralismo y descentralización. Con la reforma del 68 el Congreso solo perdía poderes nominales que en su gran mayoría nunca había ejercido y no estaba en condiciones de ejercer.
Esta reforma estaba orientada sobre todo al fortalecimiento del Ejecutivo, con el fin de asegurar una intervención directa de éste en los más diversos aspectos de la vida económica del país, para lo cual se crearon un gran número de organismos paradójicamente denominados institutos descentralizados, ya que iban a ser la expresión de una mayor centralización de la dirección económica del Estado. Un autoritarismo burocrático era la tendencia dominante del gobierno. Para compensar el vacío entre el Estado y la sociedad civil, para darle a esta última una representación que los partidos políticos no podían garantizar a causa de los fenómenos antes descritos, se fundaron las juntas de acción comunal y las asociaciones de usuarios campesinos. Todo esto podría concebirse más como una forma de adecuación a la decadencia del Congreso y a la fragmentación localista de los partidos, que como un intento de rectificación de estos hechos. En los años siguientes esta situación no mejoró. En 1979, por ejemplo, no se aprobó un solo proyecto de ley que hubiese tenido origen parlamentario, y durante muchas legislaturas se lograba llegar al quórum reglamentario para llevar a cabo las sesiones solo en la mitad de las sesiones que la Constitución ordena realizar en una misma legislatura, que son bien pocas. Esta última práctica ha colaborado mucho al desprestigio de la institución parlamentaria, sobre todo porque el ausentismo no es solo desinterés e irresponsabilidad, sino frecuentemente oposición pasiva a medidas a las que sería demasiado impopular oponerse abiertamente. En otras ocasiones es la manifestación silenciosa del descontento de sectores de los partidos por el, comillas, tratamiento, fin de las comillas, de que han sido objeto por parte del Ejecutivo, es decir, porque no consideran suficientes los cargos que se les han otorgado en la burocracia, o bien porque los parlamentarios de diversas regiones se constituyen como bloque para presionar medidas y nombramientos que los beneficien. Desde 1958 hasta hoy el Congreso ha estado sistemáticamente a la saga del Ejecutivo en lo que se refiere a las reformas económicas y políticas. Casi todas las propuestas avanzadas de origen gubernamental o de origen parlamentario, pero adoptadas por el gobierno, se han hundido, han sido rechazadas o en el mejor de los casos han sido aprobadas con modificaciones que significan casi sin excepción una disminución o atenuación de su alcance reformista. Esto no solo ocurre con las reformas económicas y sociales como las de tenencia de las tierras urbanas y rural y otros mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza, sino también con las reformas políticas y administrativas encaminadas a la ampliación de la democracia o a la descentralización política y administrativa de los ingresos fiscales y de la planación económica. Y todo esto ha sucedido a pesar de que los vicios y el carácter restringido de nuestra democracia eran denunciados, o al menos reconocidos, por casi todos los partidos, por casi todos los sectores políticos. La ineficiencia económica y administrativa del dirigismo centralista y los intentos por superarlo son comunes a toda Latinoamérica y más allá de nuestro continente constituyen en verdad un rasgo característico de nuestra época. Los países capitalistas europeos como Francia, Italia, España y Portugal han llevado a cabo diversas reformas de este tipo. Lo mismo ocurre de manera más democrática aún en la Unión Soviética y China. Esto se debe a que el desarrollo económico privilegia cada vez más la rápida transformación de las tecnologías y los procedimientos, las ventajas coyunturales y locales, la permanente renovación de los conocimientos y la adaptabilidad a las variables condiciones de los mercados locales, regionales y mundiales. Para enfrentar con éxito esta nueva situación se requiere ante todo flexibilidad en los métodos de producción, comercialización y promoción. Se ha llegado a una innovación permanente de los sistemas por la introducción cada vez más rápida de los conocimientos científicos en la industria, la agricultura, los servicios y las comunicaciones. El descubrimiento ya no es un acontecimiento afortunado que pueda otorgar ventajas por mucho tiempo. Ahora es un hecho cotidiano, casi rutinario, que debe ser previsto y promovido, ya que si las innovaciones no son generadas o rápidamente adoptadas, ramas enteras de la producción se vuelven obsoletas y pierden la competitividad en el mercado internacional hasta el punto de que ninguna barrera proteccionista puede sostenerlas. Y si una barrera semejante se trata de imponer a pesar de todo, el resultado es un descenso en la productividad del trabajo de tales proporciones que afecta a los ingresos de la población aunque haya una buena distribución del ingreso y la riqueza, y sobre todo, liquida la esperanza de pasar a la sociedad industrial. La China se vio prácticamente forzada a abandonar la política aislacionista de, comillas, apoyarse en sus propias fuerzas, fin de las comillas, y a cambiarla por la política de, comillas, las 4 modernizaciones, fin de las comillas, rompiendo las rígidas concepciones doctrinarias. Y los dirigentes soviéticos sostienen que si su país no cambia radicalmente su planificación estatal centralizada por la autonomía y autofinanciación de las unidades productivas, se convertirá dentro de no mucho tiempo en un país del tercer mundo.
Por lo tanto, independientemente del modo de producción de que se trate, es imposible hoy negar la ineficiencia económica y administrativa del dirigismo centralista que hasta hace poco se consideraba como un triunfo de la racionalidad, pero que en realidad inhibe e impide el desarrollo de la multiplicidad irreemplazable de las iniciativas y de las respuestas locales a situaciones particulares conocidas de cerca. Los planes pretenciosamente detallados a largo plazo cayeron en desuso en todas partes. Los mismos soviéticos reconocen el carácter anacrónico de sus famosos planes quinquenales. Los planes nuestros, como el plan decenal de inversiones, el plan Lebret y demás, nunca se convirtieron en una camisa de fuerza porque nunca existieron los medios económicos ni los instrumentos políticos para llevarlos a cabo. Estábamos demasiado, comillas, desplanificados, fin de las comillas, por la dependencia del sector externo, por las coyunturas del mercado y por las tendencias encontradas para que fueran algo más que fantasías estatales. Los intentos de ejercer un tipo de control rígido desde el centro, con el pretexto de coordinación y racionalidad, van siendo sustituidos en todas partes por los criterios de flexibilidad y autonomía financiera de las unidades productivas, de las regiones y de las localidades, por una mayor disponibilidad de los recursos y los ingresos fiscales y por una descentralización política y administrativa. Hay, pues, procesos económicos y tendencias políticas que a escala mundial y latinoamericana presionan hacia una democratización, hacia una gestión más participativa, cercana y controlable por los ciudadanos. En Colombia, la necesidad de una reforma que vaya en esa dirección se ha vuelto particularmente urgente debido a la mencionada situación de los partidos tradicionales y a la extraordinaria debilidad del Estado. Esta debilidad consiste básicamente en la falta de consenso, en la incapacidad para contener los conflictos sociales en el marco de la legalidad, en la pérdida del monopolio de la fuerza, en la parálisis y el desbordamiento de la justicia, en la no prestación de los servicios esenciales, etc. La mencionada incapacidad de contener los conflictos sociales en el marco de la legalidad tiene múltiples manifestaciones. En unos casos el Estado reconoce de hecho la estrechez de las normas vigentes y admite su transgresión sistemática como algo normal sin decidirse a cambiarlas ni hacerlas cumplir. Es el caso, por ejemplo, de la legislación laboral en la que están prohibidas las huelgas en los servicios públicos, que es donde se producen con más frecuencia: bancarios, educadores, jueces, transportadores, petroleras, etc. La evasión fiscal es un fenómeno generalizado y crónico, por vía de los avalúos catastrales, las declaraciones disminuidas, la no declaración hasta el punto de que fuera de los que viven exclusivamente de sus salarios y tienen retención en la fuente, resulta excepcional que alguien pague los impuestos que le corresponden según la ley. A causa de la falta de prioridad que tiene la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la población, el Estado ha tenido que reconocer las acciones ilegales, como los paros cívicos, las tomas de vías y edificios públicos, como reivindicaciones justas e inevitables con las cuales es necesario pactar. La crisis de la justicia es tal que solo el 4% de los casos reciben sentencia y hay acumulados 1.400.000 procesos. Por temor, por incredulidad y por muchas otras razones, la mayoría de los delitos no son denunciados a las autoridades, el 80% según el Instituto SER. La forma de las migraciones, la inseguridad y el desempleo han generado grandes zonas de poblamiento marginal en las ciudades, con asentamientos ilegales y economía informal, al igual que en las regiones afectadas en las que casi no hay presencia del Estado. Los diferentes elementos que constituyen la crisis del Estado son ampliamente conocidos desde hace tiempo, aunque varíe el peso relativo que los diferentes intérpretes asignan a cada cual. Es reconocida también por casi todo el mundo la necesidad de una reforma de las instituciones y solo difieren las opiniones en cuanto al alcance y la profundidad de esta. No deja por lo tanto de asombrar el hecho de que los partidos que habían encontrado la manera de repartirse el poder del Estado no encontraran ninguna vía para reformarlo. A primera vista, esa incapacidad se presenta como resultado de una serie de circunstancias adversas y gratuitas. Una serie de propuestas que no alcanzaron a convertirse en proyectos de ley o que, comillas, se hundieron, fin de las comillas, sin haber sido debatidas. Una, comillas, pequeña constituyente, fin de las comillas, que fue declarada inexequible en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Una reforma constitucional, la de 1979, que fue igualmente anulada por cuestiones de forma, etc. Pero es evidente que no se trata solo de una serie de tropiezos ocasionales. La reforma de López, solo la que parecía existir,
sobre la que parecía existir un acuerdo en 1977, se ocupaba principalmente de la reorganización de la rama jurisdiccional y de la transformación de la organización regional, de la administración regional, departamental y municipal. Si sobre estos temas hubiera existido un verdadero acuerdo y una correspondiente voluntad política en los partidos, la situación no se habría quedado estancada durante casi una década a causa de una dificultad pasajera que se refería al mecanismo adoptado para llevarla a cabo y no a la cosa misma. La verdadera oposición a los cambios no se expresa en Colombia, al menos en las últimas 3 décadas, como una corriente política de partido o de sectores de los partidos, con sus propios instrumentos e intereses, con su crítica directa a las iniciativas en el Parlamento y la prensa, como se produjo la oposición a las reformas de 1936. Como se produjo en la oposición a las reformas de 1936. Ahora la oposición opera como una fuerza de inercia, disolvente, ausentista, capaz de trabar, aplazar e impedir las reformas que casi nunca se atreve a combatir. En lugar del mecanismo democrático de oponer claramente unas tesis a otras, de defender cada una de ellas ante las cámaras y ante la opinión, y de decidir finalmente por mayoría a la que se acoge y lo que se rechaza, se generalizó la manía de los acuerdos englobantes y se tomó la costumbre propia del espíritu frente nacionalista de buscar apoyos en los más diversos grupos por medio de la capacidad de negociación, máxima virtud clientelista que ha producido entre nosotros Napoleones de la milimetría y genios de la vaguedad. Así, las iniciativas son sometidas a un proceso de concesiones y modificaciones en el curso del cual se acaba el plazo para su debate. Así ocurrió con los cerca de 20 proyectos de ley de reforma urbana presentados a partir de 1960, con los proyectos de descentralización que a veces incluían elección popular de alcaldes y gobernadores y que solo vinieron a ser discutidos en el gobierno de Belisario Betancur. Este es el fin del pequeño texto, escrito por Estanislao Zuleta y aparecido en el texto Colombia, violencia, democracia y derechos humanos. Soy Viviana Delgado. Gracias.